Buenos días, mis hermanos, que los bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo y en esta mañana me acerco a ustedes para saludarles y bendecirles y motivarles a que lea la palabra de Dios en esta mañana hermosa del Señor. Hoy, como bien saben, estamos en el día viernes, último día de mayo, el 31 de mayo, y de acuerdo a nuestro diario devocional Avivamiento 2019, hoy estaremos leyendo entonces el capítulo número 2 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Recuérdese, en el diario Avivamiento 2019, libro que puede conseguir por Amazonas o puede conseguir en nuestra congregación Lluvias de Gracia en el 870 de la Primera Avenida en la ciudad de West Haven, Connecticut. A través de este diario devocional estamos leyendo un capítulo al día. Como ven aquí, hoy es el 31 y nos corresponde segundo capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Como vimos el día de ayer, Pablo les escribe a los Corintios ya en una segunda carta y entonces ya él les habla desde un tiempo donde él está siendo eh, afligido y entonces él empieza a decir de las aflicciones que ha tenido, pero él dice, ¿verdad?, que a través de las aflicciones vendrá el consuelo de parte de Jesús. Entonces en el capítulo 2 él continúa un poquito más sobre este tema, aunque solo es un pequeño momento donde él dice que esto pues determiné para conmigo no ir a ver otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién entonces me va a alegrar? Él entonces explicándoles a ellos que trató de ir, pero no ha podido llegar, pero entendiendo de que hay personas que ahí le estaban como carcomiendo la mente a los demás, diciendo palabras en contra de Pablo como para dañar su reputación. Sí, él dijo que iba a venir, pero no va a venir. Entonces él les dijo, no, nosotros siempre hemos llegado con un sí y nunca hemos dicho lo contrario. O cuando decimos no, es no. Pero nosotros siempre hemos sido fieles a predicar la palabra del Señor. Entonces él dice, si yo, por ejemplo, no voy, entonces me pondría triste y el problema con eso es de que entonces ustedes estarían tristes y ¿quién me va a contentar a mí? ¿Y quién nos va a contentar a ustedes? Y termina ese primer segmento que dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supiesen cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Ese era el objetivo de Pablo. Pablo lo que quería era escribirles una carta para mostrarles su amor, para decirles lo que el deseo de él de querer estar ahí con ellos, pero que no ha podido, porque inclusive les dice cuál es el plan, ¿verdad? Ir por ahí y después de ellos ir a Jerusalén y después volver otra vez por una segunda vez con ellos, pero no se le ha podido hacer ese plan. Entonces Pablo manda a que perdonen a un ofensor. Aparentemente él identifica a estas personas que están carcomiendo la mente de ellos y entonces, aunque no mencione quién es el nombre, él dice que debemos de perdonar a esas personas y dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, Pablo identifica que hay personas se recuerdan en la primera carta, ya en el segundo capítulo también, o el tercero por ahí, recordamos cuando él pues dice quién es la persona, ahí sí dice el nombre y rápido lo manda, él dice, entréguenlo a Satanás, dice. Entonces se dan cuenta que Pablo en su eh, exhortación fue bien claro en lo que debían de hacer, pues aquí él hace lo mismo también, él dice, deben de perdonar a esa persona que pueda estar haciéndoles mal en su lugar. Si algo he perdonado, dice, porque él dice, si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. Porque si algo yo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la presencia de Dios para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entendemos entonces
que Pablo nos está explicando en su propia experiencia algo que nosotros tenemos de hacer diariamente, que es perdonando los unos a los otros. Él mismo dice aquí, ustedes no tomen la justicia en sus manos, sino que perdonen, pero háganlo porque el enemigo puede tomar ventaja si no lo hacen ustedes. Si ustedes dejan pasar el tiempo y no perdonan, no se ponen a cuenta los hermanos unos con los otros, entonces el enemigo va a entrar con sus maquinaciones y va a tomar ventaja. Y recuérdese que viene a matar, a destruir y a hacer lo malo. Entonces él no va a perder el tiempo y sus maquinaciones van a ser bastante fuertes para lograr quitarnos la paz en nuestras vidas. Por tanto, él dice, perdonen. Luego él dice que él desea con gran deseo, si valga la redundancia, el querer estar ahí con ellos, ¿verdad? Y dice, aunque se me abrió puerta en el Señor en Troas, no tuve reposo en mi espíritu porque no encontró a Tito. Él andaba buscando a otro de sus pupilos, ¿verdad? Otro de sus estudiantes, y dice que aunque él estuvo con gran bendición, estaba triste porque no lo había encontrado. Entonces él termina este capítulo diciendo, mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y ese es mi versículo. Ese es mi versículo donde Dios me habló hoy, donde Él me dice que Jesús nos lleva de triunfo en triunfo y debemos nosotros de confiar en esa palabra, confiar de que Dios ya nos hizo más que vencedores y a Él hacernos vencedores, Él ya ganó la victoria, Él ya ganó la batalla, que nosotros debemos de levantarnos y sí, claro, orar, pelear, hacer guerra espiritual, pero saber de que la batalla, que la guerra ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo y que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Por tanto, hay que levantarse con ese ánimo aunque tengamos derrotas en la vida, aunque tengamos momentos difíciles que nos estén pasando, Pablo nos dice que es Cristo el que nos lleva de triunfo. Él es el que ha vencido por nosotros. Entonces, si confiamos en Él, su victoria será nuestra victoria. Él dice el olor de su conocimiento, porque dice que es un olor grato ante Cristo, dice aquí la palabra del Señor, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así que Pablo termina diciendo estas palabras para motivarlos, ¿verdad? Ya que los estaba amonestando, en primer lugar, eh, recordándoles que Él no les va a mentir, si Él ha sido siempre fiel y si no ha llegado no es porque Él haya mentido, sino porque no se le ha podido dar la oportunidad. Y aunque haya gran bendición en Troas, en la ciudad donde andaba, no había encontrado a Tito, estaba triste, por eso que se había trazado. Pero había gente ahí que estaba carcomiendo la mente de los hermanos, trayendo discordia. Entonces él dice, perdónenlo. Mire, mire cómo Pablo en la segunda carta ha ido cambiando poco a poco. Y lo vamos a ver a través de toda la carta, cómo si contrastamos la primera con la segunda, vamos a ver un Pablo más diferente. En la primera, al primero lo mandó a Satanás, ya en la segunda él dice, vamos a perdonar los unos a los otros. Así, mis hermanos, el Señor nos dice que vamos de triunfo en Cristo Jesús. Recuérdese que cuando usted hable la palabra de Dios, abre la boca de Dios y Él le va a hablar y a bendecir. Mis hermanos, me despido de ustedes en esta mañana, esperando que ustedes tomen este video como un recordatorio de que debemos de leer la palabra de Dios, que no podemos dejar pasar el día sin leer su palabra. Les motivo a que lo hagan y cuando lo hagan sean bendecidos a través de ella. También así pues les invito a que disfruten de este día del Señor, que lo gocen, que lo disfruten, que prediquen la palabra de Dios y a tiempo y fuera de tiempo. Saludo a la congregación Lluvias de Gracia, que es la congregación que Dios me ha permitido pastorear. Les amo y les bendigo y les motivo a que lean la palabra de Dios. Así, mis hermanos, me despido de ustedes. Será hasta el día de mañana, si Dios lo permite. Y así pues seguiremos leyendo la palabra de Dios juntos. Que Dios les bendiga y feliz día.